en esta computadora. Bueno, estimados todos, empezamos con la segunda clase donde vamos a ver algo de patentes que no hemos visto en la clase anterior y este derecho intelectual distinto que se llama el derecho, es un poco extraño el nombre, el derecho del obtentor. No creo que exista esa palabra en el diccionario, pero refleja bastante de qué se trata, ¿no? Lo que yo les había comentado de la ley de semillas. ¿Alguien pudo leer la ley de semillas? Bien, bien, bien. Es bueno que... Y hicieron como les comenté, les sugerí, después de la clase, de leer la ley de patentes, porque después de la clase era bastante fácil, digamos, cuando lo tienen fresco al tema, digamos, meterse en el asunto más hard, más duro. Si han llegado a ver el link que les mandé sobre el boletín de patentes, ¿lo vieron? Pablo lo vio, no sé si alguien más lo vio. Bien. Es bastante... Ese es solo de un día, profe, ¿no? Era re pesado, pero es solo de un solo día, ¿no? Sí, creo que se publica por semana. Si vos te fijas en el INPI, en la página del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, no hay todos los días, no hay boletines de patentes todos los días. Y la verdad, estuve tratando de entender si se tratan, entiendo que se tratan de la publicación preliminar de la patente, no del derecho de patente otorgado. Pues eso es un problema. Cerraron un montón en el ciclo anterior tan famoso de... Entiendo de que se trata, como de la publicación preliminar. Bueno, entonces esto, el haber visto un poquito ese boletín, además es interesante, me llama la atención a mí la cantidad de inventos vinculados con el agro, riego, implementos para máquinas cosechadoras, la verdad que se ve que el agro mueve mucho y después, bueno, muchas patentes de cuestiones químicas o quizás medicinales que de compañías extranjeras, he visto varias canadienses, así, o sea, a un vistazo general, ¿no? del boletín, que parece bastante interesante para que uno vea en la práctica cómo funciona el mecanismo. Bueno, ¿cómo es el procedimiento para obtener la patente? Tanto que hemos hablado del derecho de patente en la clase pasada, yendo a lo concreto, ¿cómo se hace? Bueno, yo personalmente estaba experimentando recién antes de la clase, se entra por la página de AFIP de cada uno, se entra por la página de AFIP de cada uno, uno en una de las pestañas esa agrega el INPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y a partir de ahí ya ingresa al sistema del INPI porque, bueno, cualquier persona con quit, aclaremos ahora que el quit es más importante que el DNI parece, cualquier persona con quit puede ingresar al sistema. Yo todavía no estaba probando para ver en la práctica. Pero bueno, hecha la presentación del pedido de patente, se hace un examen preliminar. El INPI realiza un examen preliminar para que no sea, para corroborar que sea algo viable, y lo publica. Y publica el invento en este boletín que estábamos viendo. Previo a la publicación, el INPI puede pedir precisiones al inventor, bueno, al registrador, precisiones tanto en cuanto a la reivindicación, ¿se acuerdan la reivindicación? Los límites de la invención, y también en los dibujos y en las explicaciones. Lo interesante
que hay que tener en cuenta es que la ley manda a que la explicación no sea para un científico, sino para cualquier persona que con conocimientos medios pueda construir, reproducir el invento que se está describiendo. O sea, tiene que ser una explicación llana, permitiendo que cualquier persona pueda reproducir el invento. Lo cual demuestra, digamos, el sentido, ¿no?, de la patente, esa contraprestación que yo les decía. Yo comunico al público de qué manera se construye este invento o este procedimiento, el público adquiere ese conocimiento y el Estado me da el derecho de exclusividad sobre la patente. La ley prevé que cualquier persona puede oponerse a la patente. ¿Hay algún micrófono abierto? Por favor, les pido. Cualquier persona puede oponerse a la patente. Es decir, algún curioso como nosotros que lee el boletín puede decir, no, yo me opongo porque resulta que este invento es una tontera, o porque mi abuelo ya había inventado lo mismo, etc. O sea, cualquiera se puede oponer. ¿Qué plazo tenemos? 60 días desde la publicación, dice la ley, lo cual ya te demuestra los plazos, ¿no?, que son plazos largos. 60 días. También, si el INPI, la autoridad administrativa, realiza alguna observación, el administrado, el registrador de la patente tiene ese mismo plazo para contestarla. El procedimiento, a mí me llama la atención cuando lo leo en la ley, está más o menos el artículo 20 al 34, ¿no? Y en esos 14 artículos, empieza un poquito antes, pero de ahí se detalla más, es llamativo la cantidad de veces que alude la ley a previo pago de tasa de justicia y a se tendrá por desistido en caso de silencio. Es decir, parece que la ley te crea una carrera de obstáculos para hacerte difícil la registración de la patente. Lo cual, bueno, es natural porque si el invento es bueno de verdad, uno se esforzará, ¿no? También esto me parece, va haciendo de tamiz para evitar algún trasnochado. Y viendo los boletines que publica el INPI, bueno, es consecuencia de esta carrera de obstáculos la cantidad de patentes que figuran desistidas. Fíjense ustedes, si quieren, el INPI, la lista de boletines, en la lista de boletines hay, desde hace un mes más o menos uno, que figuran todas las notificaciones de patente. Y están todos los trámites con la mayor parte desistidos. Hay desistimiento forzoso y desistimiento voluntario. La mayoría son desistimiento forzoso. Por favor, los micrófonos. Somos 236 personas, lo cual, y sigo admitiendo, por eso me distraigo, la verdad que esto es un problema. Es como abrir la puerta, del aula. Así, igual me distraigo cuando llega alguien tarde. Cualquier persona se podrá oponer. Bueno, eso me parecía interesante en el procedimiento para destacar. Y a cada rato te cobran algo de tasa para desistir a los trasnochados que les sobra el tiempo y le hacen perder el tiempo al INPI. Bueno, después hay una serie de consultas técnicas que puede hacer el organismo, no solo al propio inventor, sino a universidades o organismos del extranjero. Y cada consulta de esa
tengan cuidado que la termina pagando el que pretende inscribir la patente. Bueno, pasemos, admitiendo, perdonen los que están en clase, pero sigo admitiendo. Vamos a ver ahora la llamada ley de semillas. Permitan, voy a desactivar el audio para todos, que no sé cómo hacer. Hay muchos que tienen el audio abierto. La ley de semillas. Cuando uno lee esta ley, es una ley vieja, es del año 73, de marzo del 73. Era el gobierno militar, ¿no? Antes de la elección de Cámpora. Cuando uno lee la ley, esta ley, además de lo que a nosotros nos interesa en la materia, que es la propiedad intelectual, esta ley pretende ordenar el mercado de semillas del país. Porque, ¿cuál es la sensibilidad, digamos, de la semilla? Un agricultor compra una semilla de mala calidad y se entera que es de mala calidad recién a los 3 meses o a los 2 meses que la siembra, o al mes que la siembra. Es decir, la compra, la siembra, espera que llueve, y luego se entera que tiene un poder germinativo bajo, de mala calidad, o sea, el efecto, uno se entera a largo plazo, a mediano plazo, y eso probablemente hace que el agricultor pierda el año de cosecha, porque se le pasa el tiempo agrícola. Por eso es un tema muy sensible. Si uno va y compra un kilo de carne y resulta que el kilo de carne está podrido, se entera cuando va a su casa y lo saca de la bolsa. En cambio, en el caso de la semilla, es mucho más lento, digamos, ¿no? Hasta que se den cuenta. Entonces, esta ley, además de lo que a nosotros nos interesa, regula el mercado de semillas. Crea la semilla fiscalizada, que es la que tiene poder germinativo asegurado, por decirlo así, ¿no? Y la semilla identificada. De todos modos, esas cuestiones, si bien sirven para entender todo el sistema, no son las que a nosotros nos resultan relevantes. Primero, es otro derecho de propiedad intelectual, ¿no? El derecho del obtentor. Fíjense que, bueno, creaciones fitogenéticas, ¿no? En el programa creo que hay un error de tipeo, y dice creaciones filogenéticas, pero en realidad es fitogenéticas, de vegetales. Y en el año 73, cuando se sanciona la ley, obviamente no se imaginaban que podía haber soja transgénica o vegetales transgénicos, ¿no? Lo que protege esta ley son las creaciones fitogenéticas para cultivares. ¿Qué es un cultivar? Además del verbo cultivar, que es obvio, pero un cultivar como sustantivo es un grupo de plantas seleccionadas. Fabricio Petorosi, por favor, el silencio. Es un grupo de plantas seleccionadas artificialmente para fijar en ellas características relevantes que se mantengan de manera estable en sucesivas generaciones. Básicamente, y en términos más simples, es seleccionar el mejor individuo de un grupo de plantas para reproducir a partir de ese mejor individuo mejores individuos, es decir, una selección a partir de elementos naturales, pero hecha por el hombre. Es como elegir el perro más alto
y reproducir el perro más alto con la perra más alta para tener cachorros altos, ¿no? Es decir, es básicamente eso. Lo mismo se da con los vegetales. Entonces, esta ley, ¿qué protege? La propiedad sobre una planta, el derecho de dominio sobre la cosa, supongamos, sería cosa mueble si tiene una maceta, sería inmueble por accesión si la planta está unida al suelo. No, obviamente que esta ley no protege el derecho de dominio sobre la planta, sea mueble o inmueble por accesión, sino lo que protege es el derecho intelectual, el trabajo que ha tenido ese agricultor en ir seleccionando los mejores ejemplares de una determinada planta, de un vegetal, para así, a partir de esos mejores ejemplares, obtener mejor calidad de producción, mejores plantas, más resistentes, etc. No estamos hablando para nada de transgénicos, sino solamente selección natural, hecha por el hombre, o sea, a partir de la naturaleza. Uno lee esta ley y, bueno, primero tiene que saber qué es un cultivar. Entonces, un grupo de plantas seleccionadas artificialmente, por fin por el hombre, elige las mejores. Cuando uno lee la ley, fíjense que en el artículo 1 señala cuáles son los objetivos de la ley. Asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de las semillas que compran, dice. Regular de manera eficiente la producción y comercialización de semillas. Y, por último, dice, proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas. Parece que siempre en nuestro derecho, en nuestra cultura jurídica, reconocer los derechos intelectuales como que lo quieren dejar ocultos. No, el objetivo de esta ley es asegurarle al productor que va a comprar semilla buena. Y de paso, reconocerle el trabajo al creador de ese derecho intelectual, al obtentor. La palabra obtentor, que seguramente no existe en el diccionario, fíjense que refleja bastante bien de qué derecho intelectual estamos hablando, porque no podemos decir que es un inventor. No hay invención, porque eran vegetales que ya existían. Y tampoco es un descubridor, justamente porque ya existían. No es que estaba oculto, él trabaja para que eso suceda. Obtiene a partir de la selección de los mejores individuos, obtiene los ejemplares mejores. ¿Dónde está específicamente en la ley el derecho intelectual del que estamos hablando? En el artículo 20. Porque al principio habla de la Comisión Nacional de Semillas, que es el organismo que regula la actividad, ¿no? Que seguramente la mayoría serán ingenieros agrónomos, que analizan la calidad de la semilla, bueno, y crea este organismo estatal. Luego habla de la semilla, porque es importante cuando es identificada, decir quién la vende, cuando es fiscalizada, el Estado te asegura cierta calidad y poder de germinación. Y recién, bueno, el Registro Nacional de Cultivares crea un registro nacional que no implica propiedad cuando uno se inscribe, sino solamente para ordenar, por decirlo así. Pero el artículo 20 establece un derecho facultativo de la persona que obtiene ese cultivar, y dice que podrá ser inscripta en este registro de cultivares creado por la ley ciertas creaciones, ciertas plantas nuevas. ¿Qué características tienen que tener para que sean inscribibles? Que sean distinguibles de otros vegetales conocidos a la fecha
de la solicitud de la propiedad del cultivar. Distinguible. Sea diferente. Es decir, si hay muchas plantas iguales a esta, no es inscribible. Distinguible. ¿Para quién tiene que ser distinguible? Para un ingeniero agrónomo, para un especialista, porque para muchos de nosotros es lo mismo la soja que el trigo, ¿no? Yo ya la sé distinguir después de mucho tiempo y de trabajar con gente del campo, pero al principio parece todo igual. O sea, que sea distinguible. Que los individuos, cada plantita, tenga características hereditarias suficientemente homogéneas. Es decir, que sean parecidos, que no sea al azar. Que sean plantas todas parecidas entre sí. Y que esas características sean estables a través de sucesivas generaciones de esta planta. Entonces, 3 características. Distinguible, características hereditarias que hacen que cada individuo sea parecido entre sí, que todas estas características sean heredables de generación en generación, es decir, que se mantengan, que no sean casualidad, que no sean el producto de un año excepcional, que llovió mucho y por eso todos los porotos son gordos, por decirlo, son grandes, ¿no? Se repitan a lo largo de los años. Inscripto, dado este derecho intelectual, que imagínense, se tratará, exige la ley que lo firme un ingeniero agrónomo y se tratará el tema principalmente con agrónomos. La ley dice que tendrá derecho de propiedad sobre ese cultivar y el plazo de duración será de 10 a 20 años. No dice más nada. Entonces, el organismo, cuando otorga el derecho de propiedad sobre el cultivar, determina dentro de ese plazo si te da 10, te da 11, 12, hasta 20. Cuando te da el derecho sobre el cultivar. Entonces está claro, ¿no? ¿Qué derecho intelectual protege? El derecho de esa persona que, seleccionando pacientemente, planta por planta, en una plantación, no sé, de 1000 individuos, elige los 10 mejores, y esos 10 mejores los lleva a un almácigo. Esos 10 mejores saca 10.000 plantas, y esas 10.000 plantas al año siguiente selecciona los 10 mejores, y así. Entonces, a lo largo de 5 años, imagínense que saca lo mejor de lo mejor de lo mejor. Bueno, eso es un trabajo arduo, sin duda. Y ese trabajo es el que se protege. La ley no prevé acciones concretas a favor del obtentor de este cultivar. No prevé. Por supuesto que podemos deducirla, que si es propietario tendrá una acción, un ius prohibiendi, un derecho a prohibir el uso por otro. Podrá invocar supletoriamente la ley de patentes. Y podrá, por supuesto, pedir daño y perjuicio, al igual que el derecho, el titular de una patente que es vulnerada. Hasta acá parece que el tema es simple y sencillo. Pero hay una disposición que es sumamente relevante. Les pido disculpas, tomo agua. Romina, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Bueno, el gran tema de esta ley, que es lo que genera mucha discusión, está en el artículo 27. El artículo 27, bueno, hace... Perdón, ¿qué ley, doctor? Mil disculpas, entré un poquito tarde. La ley de semillas, estamos hablando de la ley de semillas 20.247. Derecho del
obtentor o Gracias, muy amable. protección de creaciones fitogenéticas. En el programa dice, creo, filogenética en alguna versión del programa. El gran tema es la reserva para uso propio. Artículo 27. Estamos de acuerdo en que esa persona que trabajó arduamente y fue seleccionando semilla por planta para obtener mejores resultados, mejores individuos, se le protege el derecho. Entonces, cuando esa persona vende la semilla, esa semilla tan valiosa porque es producto de 6 años de ir seleccionando los mejores ejemplares, cuando vende esa semilla, le cobra al que compra esa semilla un precio diferente, más caro. Porque en cada una de esas semillitas está puesto todo su trabajo. Pero la ley dice lo siguiente, en el 27. Le resumo primero la idea y después lo podemos leer. No lesiona el derecho de propiedad del obtentor, que tiene sobre su cultivar, ¿quién? A, el que utiliza la semilla con autorización de su propietario. Bueno, chocolate por noticia, obvio. B, el que reserva semilla y la siembra para uso propio. Y C, el que usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido. Es decir, yo compro 10 bolsas de semilla de este señor que se la pasó 5 años seleccionando. Esas 10 bolsas las siembro en mi campo. Cuando cosecho, obtengo, supongamos, 10.000 bolsas del mismo producto. La ley permite que yo guarde esas 10.000 bolsas para uso propio. De tal manera que puedo ir ampliando mi superficie de siembra o no comprarle todos los años la semilla a este señor. ¿Se entiende? ¿Dónde está la trampa entre comillas, ¿no? Pasa que este artículo no sería tan injusto si es que el productor siembra, digamos, compra la primera vez la semilla para toda su superficie y siembra todos los años la misma superficie. En ese caso no habría problema. Reserva simplemente lo que ya ha comprado. Pero si el primer año siembra 2 hectáreas, o sea, compra semilla para 2 hectáreas, toda esa cosecha la destina a sembrar de nuevo, puede terminar sembrando, no sé, 1.000 hectáreas, habiendo comprado para 2. Me piden que explique de nuevo. Lo que dijo está en el artículo 27, sí. Pero el solo hecho de leerlo al artículo, uno por ahí no dimensiona las consecuencias de esto. Les repito, no lesiona el derecho del propietario, del derecho intelectual del obtentor, que le cuenta con autorización del propietario, que eso es obvio, el que reserva la siembra, le reserva la semilla obtenida, luego de sembrarla, obviamente, cosecha y la reserva para volver a sembrar. Y el que la usa o la vende como materia prima, es decir, si yo tengo trigo transgénico y saco semilla de trigo transgénico y la uso para hacer pan, por supuesto que no violo el derecho intelectual del dueño de ese trigo, o sea, del creador intelectual de ese trigo, porque no estoy vendiendo semilla, estoy vendiendo pan. Esta reserva para uso propio, que se llama, ha dado lugar a muchísimo debate, sobre todo en la última época del gobierno anterior, porque el sentido de reconocer el derecho intelectual, la propiedad intelectual, está para promover justamente que la gente siga investigando, para darle una retribución a quien
destina tiempo y dinero a investigar. Pero si permitís la vulneración del derecho de esta persona, lo que se hace es desincentivar la investigación, obviamente. Imagínense ustedes, sería algo así como que nosotros compramos un Windows, supongamos, que en lugar que nos aparezca el cartelito, esta versión de Windows no está registrada y uno siempre pone aceptar para seguir usándola. Uno cuando compra el Windows una vez, tendría derecho a usarlo todo el tiempo que quiera. Lo paga una sola vez, por eso es bastante caro. Ahora he visto que hay versiones que te hacen pagar anual. Todos los años tenés que ir pagando. Pero comprado una vez, uno podría usarlo hasta que sea obsoleto, hasta que uno no quiera usar más. En el caso de la semilla, debiera ser el precio de la bolsa originaria para tener derecho a resembrar, debiera incluir todas las posibles resiembras, ¿no? O sea, sería un precio mucho más alto, lo cual afectaría, digamos, la comercialización real. O un padrillo, uno puede comprar un semen de padrillo congelado, que lo usará las veces tanta cantidad compre, o si compra el padrillo, por supuesto, lo tendrá hasta que se muera. ¿Cómo se ve que cada derecho intelectual tiene su manera de comercialización particular? Una empresa muy grande, internacional, líder en temas transgénicos, como en nuestro país no está protegido su derecho sobre la propiedad de cultivar por esta ley, justamente por la reserva para uso propio del artículo 27, intentó patentar o patentó el procedimiento para convertir en transgénico un grano. Pero como tampoco funciona, porque no se puede secuestrar del bien ese, no se puede secuestrar una parte, es decir, si uno secuestra la parte transgénica de un grano de soja, por supuesto tiene que secuestrarlo a todo el grano, es decir, no se puede disociar. Entonces, ¿cómo se aplica un derecho de ese tipo, ¿no? Hay una obra clásico que se llama El Mercader de Venecia, que un personaje muy enamorado firma un pagaré que en lugar de cierta cantidad de dinero era una libra de carne de su corazón. Entonces el acreedor, y además como acá vamos a ver pagaré en la materia, que le sirve. El pagaré se caracteriza por la literalidad. Lo que dice el pagaré es lo que manda, ¿no? Literalidad, tal cual lo que dice. Entonces estaba a punto de ejecutar la deuda este señor con el corazón de este deudor, y el abogado del deudor le dice: sí, muy bien, usted tiene derecho a a una libra de carne, pero ni a una gota de su sangre. Si usted puede sacar esa libra de carne sin sangre, proceda. Si no, no puede. O sea que le gana el juicio, por decirlo así, de manera curiosa, porque no podía sacarle la carne sin desangrarlo. Bueno, acá pasa algo parecido, es decir, yo tengo patentado el procedimiento para introducir un gen transgénico en una semilla, ¿cómo hago para sacar solo el procedimiento y dejarle al propietario de esa semilla el resto? Por eso se torna inaplicable. Y por eso esta empresa, a la larga, lo que hizo fue celebrar contratos con los particulares. Como no tiene apoyo legal, la única manera de tener un vínculo jurídico con los productores, que sin duda se benefician por las invenciones de esta empresa, empezó a firmar contratos de licencia. Entonces, a partir de esos contratos, ya tiene elementos para cobrar, ¿no?
Profe, una consulta. Sí, diga. En el caso de los animales que se utiliza, por ejemplo, para Fearlop, vio que usted que se vende el semen del animal. Hay muchas granjas que obviamente lo introducen, hacen genéticamente modificaciones. En el caso este de la patente, cuando hay modificaciones en cuanto al animal, ¿cómo sería el enfrentamiento de las patentes? No, la patente sabemos que impide la ley de patente patentar cualquier ser vivo. Así que nunca es producto nunca puede ser susceptible de patente un animal. Y la venta del semen yo lo usaba como ejemplo simplemente recién de que una cosa es comprar el caballo entero y otra cosa es comprar el semen, pero era como ejemplo de la cantidad de uso del derecho ajeno. Pero no es aplicable porque además uno cuando vende el semen es una cosa física, digamos, no hay forma de reproducirlo en un laboratorio. Ahí la propia naturaleza de la cosa vendida impide su reproducción, hasta que venga alguien e invente alguna manera para copiar la secuencia genética de un semen, no sé, y hacerlo que funcione. Así que me parece que no tiene vinculación con el tema. Y justamente como la ley de patentes prohíbe el patentamiento de materia viva, el obtentor de esta variedad quedaría sin ninguna protección si es que no existiera esta ley. Solamente falta modificar el artículo 27 para que sea más fuerte la protección, ¿no? Seguramente si este artículo 27 se modificara, muchos laboratorios que se dedican, o semilleros que se dedican a crear semillas, tendrían otro impulso, ¿no? Para seguir investigando. Bueno, ¿alguna pregunta? Profesor, Sí. sí, yo estaba leyendo también de que por ahí hay algunos semilleros que en las investigaciones genéticas, digamos, están tratando de generar plantas de que los rindes posteriores no sean los mismos a la planta madre. Entonces, como que lo obligan, digamos, al productor a comprar de nuevo. No, sí, eso es verdad, eso es verdad, pero eso es producto de la semilla híbrida. Que la híbrida, la semilla es muy eficiente, es por una cuestión genética, digamos, vegetal, biológica. La semilla es muy híbrida, es muy efectiva, pero los hijos de esa semilla son infértiles, por decirlo así, ¿no? Entonces no funciona para la reproducción. En ese sentido, los laboratorios tienen una especie de protección natural de que todos los años hay que comprar la semilla. Sí, es así, pero no. Doctor, Sí, diga, habla Nora. ¿cómo le va? Yo leí hace unos años con respecto a esto de las semillas híbridas en un juicio, algo por el estilo que había con Monsanto, porque Monsanto al comprador de sus productos no les permitía cosechar las semillas que cosechaba de las semillas que le compraron a ellos, volver a usarlas sin tener que pagarles a ellos nuevamente. Pretendían que se les compre año a año, cosecha a cosecha. Sí, eso es así. Y No sé cómo terminó, la verdad. terminó en que esta empresa celebra contratos con cada productor para que el productor pague una regalía en proporción no a la semilla que siembra, sino a la cosecha que obtiene. Es muy poco, es un porcentaje muy chiquito por cada tonelada. Entonces lo que hacen es,
cuando cada productor entrega semilla en los acopiadores, se mide, se hace un análisis de la semilla, se saca un poco, se una escala, y se determina si esa semilla es transgénica o no, de esa transgenia en particular, y cobra el acopiador por un acuerdo que tiene con Monsanto, le cobra al productor cierta cantidad de dinero y le retiene del precio. Así terminó, así funciona ahora el sistema. Es decir, no tiene apoyatura legal, pero tiene apoyatura contractual cuando ese productor ha firmado con Monsanto. Cuando no ha firmado el contrato, el tema es más discutible. Profe, consulta. Diga. El artículo 28 es el que plantea el tema del uso público restringido, Sí. que es decretado por esta comisión, digamos, que depende del gobierno. Ahí dice justamente que en el caso que sea así declarado, entre otras cosas, se determinará un arancel que se le paga al productor, digamos, y que en caso que éste no esté de acuerdo, la resolución es apelable ante la justicia federal. Eso me llevó a la pregunta que le quiero hacer. ¿Todo lo que es patentes, incluido esto, es siempre la órbita federal? Afirmativo, sí. Ok. Y lo que usted habla del uso público restringido es análogo a la patente, a la licencia obligatoria. Es decir, una especie de expropiación del derecho intelectual por fines públicos. Sí, sí, perfecto. Así es. Y básicamente porque lo que le decía el viernes, el Instituto de Propiedad Intelectual tiene oficinas solamente en Buenos Aires. Entonces hay toda una cultura en nuestro país que solamente los abogados porteños se dedican a propiedad intelectual. Yo espero que ahora con lo digital, cualquiera de ustedes, acá hay 245 personas escuchando, lo cual creo que es un récord, cualquiera de ustedes, si le interesa el tema, se involucren y puedan empezar a trabajar desde acá con este tema, ¿no? Y no tengamos que ir a Buenos Aires, gracias a la pandemia y a Internet. Bueno, ¿alguna otra? Sí. Perdón, doctor, y teniendo un domicilio en Buenos Aires, como suelen hacer los abogados que se dedican a los accidentes de tránsito y tratar con las empresas aseguradoras que todas tienen la central en Buenos Aires, y para poder hacer las tratativas finales, tienen que viajar a Buenos Aires y ellos les obliga a tener un domicilio en Buenos Aires también. Y ahora todos los domicilios son digitales, Nora, así que imagínese que las distancias ahora son medio extrañas, ¿no? Porque para el abogado de Buenos Aires también el domicilio es digital, igual que el de acá. Yo tengo matrícula en Buenos Aires y me llegan las notificaciones de Buenos Aires. Me da lo mismo presentar un escrito para los tribunales de Buenos Aires que para los tribunales de Tucumán. Así que son esas cosas locas y buenas de la pandemia, ¿no? Que nos está cambiando la cabeza a todos, como esta clase. Porque no sé si hay algún aula de las normales en la facultad que acepte a 247 personas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé, otra pregunta que me habían hecho en la clase anterior. Alguien había preguntado algo sobre patentes de adición. Yo pregunté, profe, para la patente. Sí, la patente de adición, bueno, lo que le había comentado es simplemente adición o perfeccionamiento, dice el título de la ley, ¿no? Y en el boletín que les pasé, al principio, en la primera hoja del PDF, hay una serie de códigos que uno aclara ahí si se aclara si se trata de patente de adición o si es una patente nueva, ¿no? La patente de adición se otorga por el plazo que le queda a la patente originaria. Es como que una versión 2.0, ¿no? Reloaded.
y si son varias las patentes, se toma la que tiene más plazo de vigencia, la patente perfeccionada, ¿no? Se toma la patente que tiene más plazo de vigencia. Esa aclaración solamente. Y yo creo que como todas las cosas, ahora que vemos la teoría, cuando vemos la práctica, uno lo percibe mejor. Entonces, hojear ese boletín me parece que es bastante iluminador. Los invito a hacerlo. Bueno, ¿alguna pregunta? Me preguntan cómo voy a tomar, ¿no? Yo no sé cómo se va a tomar, lo que creo que va a ser presencial y espero que sea así. A ver si veo alguna otra pregunta. Hola, profe, le hago una consulta respecto a las clases grabadas. No sabe cuándo irán a subir la clase el viernes pasado que dio usted y la del Mire, miércoles, creo también. le consulto a Tete Baigorria, que es la que me había asistido con la grabación de la clase anterior, y yo estoy grabando esta hora. Bien, muchas gracias. Consulte, le pido, seguramente ella se va a comunicar más fácil que yo. Bueno. Profe, buenas tardes, disculpe. Sí, diga. Una consulta, ¿hay alguna posibilidad de que suban las clases a un canal de YouTube? Porque en la página donde lo están subiendo, o en la plataforma donde lo están subiendo, no es muy factible que, digamos, poder reproducir la clase. ¿Y a dónde la suben ahora? Perdón, voy a detener la grabación si les parece, para no hacerla tan pesada.